Gilberto Martínez Galvez. ¿José? José Gilberto Martínez Galvez. Gilberto, ¿así se llama usted? ¿Así? Gilberto, cuénteme, ¿y cómo es que entró usted a las filas de la... ¿Y en qué ala estuvo de la guerrilla? Vaya, yo estuve en el RP. La situación está de que como yo vivo en la zona de arriba, en Canto San Pedro, allá me crié, allá nací, allá me crié. San Pedro, Arriba de la 14 de julio, de la colonia 14 de julio. Entonces nosotros allí nacimos y ahí nos crecimos. En el tiempo de la guerra, cuando comenzó ya la guerra, que si usted, pues, no sé si usted se recuerda cuando se comenzaba a hacer las periféricas y comenzaba la gente pues a reunirse y a andar clandestinamente, que nadie tenía que saber nada de lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Entonces nosotros en ese momento, en ese tiempo yo tenía 12 años y entonces nosotros nos reuníamos con un compañero aquí que era de la 14 de julio, a él le decían Cacarra. Entonces era él el encargado de darnos todas las... ahí los... No, pues nosotros allí fue donde nací yo y allí me crié y allí viví hasta cuando la guerra comenzó, pues yo ya tenía 12 a 13 años. Entonces... los dulces. Fue cuando comenzamos a reunirnos allí clandestinamente. En ese tiempo le decían el Bloque Popular Revolucionario, el BPR, la UNTR, si usted se recuerda, todos esos movimientos pues estaban dando. Entonces comenzamos nosotros como cipote, nos gustaba y nos comenzaron dando todas las instrucciones y al final pues nos metimos y ya en lleno, ¿verdad? Entonces había un compañero aquí de la 14 de julio que se encargaba de darnos toda más que todo la instrucción, el entrenamiento. En la noche, por ejemplo, en todas las noches nos íbamos hacia el lado del río, pues hay un río que le llaman el Rillito, a la par del río Roldán, y ahí es donde nosotros con la luz de la luna pues comenzábamos a practicar y a hacer los movimientos que se ocupaban para poder uno ingresar a las filas de las fuerzas especiales de la guerrilla, ¿verdad? ¿Y no había peligro de que llegaran las fuerzas armadas, los soldados? No, es que como en ese tiempo se ponía periférica, en ese tiempo. Entonces había una periférica, digamos, a unos 2 kilómetros de distancia y cualquier movimiento ellos avisaban y nosotros salíamos, nos íbamos. Nosotros no estábamos ahí desprevenidos. Siempre cuando estábamos ahí había alguien a 1 kilómetro, específicamente en el entrón de un cruce de calle para verificar o detectar cualquier movimiento de la Fuerza Armada en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, y avisarnos y nosotros podernos ir. Nosotros cuando estábamos ahí estábamos seguros de que no había ningún problema porque teníamos a alguien adelante que nos iba a avisar por cualquier situación, ¿verdad? Tenían como postas o anillos periféricos. En ese tiempo se llamaba la periférica. Se le daba una bomba de contacto que cuando algún movimiento, pum, se reventaba y todo el mundo ya salía. Sabía que iban. Ya todo el mundo salía, ya. ¿Y cómo eran los entrenamientos, camarada? Bueno, los entrenamientos más que todo le enseñaban a uno a avanzar, a tirarse y al final pues ya comenzaron, como en ese tiempo no habían armas. No había. En ese tiempo nada, nomás si no me recuerdo, lo primero que había eran las carabinas y los fusiles. Yo anduve un 25-20, un fusil corto, que el cartucho es igual que un cartucho de M16. Este era un 25-20, entonces y realmente nosotros no teníamos armas en ese tiempo, ni pistolas. Y cuando ya comenzaron a venir las pistolas, vinieron las 357, y estas las comenzaron a dar. Y ahí ya, pues ya comenzamos a verificar, pero solo eran pistolas armas cortas, no eran armas de guerra, pues, ¿verdad? Y al final, pues cuando ya nosotros salíamos aquí a la carretera, a hacer barricadas, rompíamos la carretera, nos sacaban a botar los postes, a darles abajo, pues, y botar todos los postes, toda esta zona de acá, a lo que es, digamos, al desvío de San Agustín, nosotros nos permanecíamos. Hay mucha gente que cuando mira las historias de ustedes, espero que editemos esto. ¿Sí? Hay mucha gente que cuando mira las historias de los que estuvieron al lado de la guerrilla, dicen, pero ¿por qué botaban postes? ¿Por qué hacían esto? Hay muchos comandantes guerrilleros que me han dicho a mí, eran estrategias militares. ¿Usted qué puede decir de eso también? Lógicamente como nosotros nos daban la orden, que tenemos que hacerlo. Lógicamente lo hacíamos sin conocimiento de que al final podíamos afectar o podíamos ayudar al país. A nosotros en ese tiempo lo que nos decían era de que es que lo que se buscaba prácticamente en ese tiempo era la destrucción de todo lo que era de gobierno, o sea, para que el gobierno pues no tuviera lo que podía invertir en armas, lo invirtiera en eso. Esa era la estrategia. Toda la economía del país, más que todo del país, lo que trataban era destruirla para que el gobierno no tuviera los fondos para poder, me imagino, comprar armas, pues, ¿verdad?
Entonces todo lo que podía meter en armas, me imagino meterlo en la construcción, pero eso lo fueron dejando y nunca lo hicieron nada. Entonces ellos se dedicaron ya prácticamente a la guerra. Y nosotros, por ejemplo, con los montones de algodones que se quemaban en las algodoneras, se quemaban los grandes montones de algodón, tractores, toda la economía del país en ese tiempo se estaba destruyendo, pues. Vea, eso es lo que buscaban quizás, vea, destruir todo. Ajá, o cuando se botaba un puente. Botaban puente, entonces lógicamente nosotros ahora que comprendemos, yo comprendo sinceramente que eso fue algo que no se hubiese hecho, vea, porque al final cuando ya el FMLN gana, se vio toda que no iba a ser para... Exactamente, entonces se necesitaba que eso hubiese estado, vea, pero como se destruyó, en ese tiempo se destruían escuelas, se destruían alcaldías, se destruían, por ejemplo, todo, esta estación de aquí de San Marcos Lempa, pues, donde el puente, donde el tren cargaba todas las cargas, eso fue destruido, quemado por completo. La cooperativa Nancuchiname la quemaron. ¿A dónde está esa estación? Aquí, ahí donde esto estaba ubicado, que lo encontré, ahí era la estación, ahí era toda esa era la estación, ahí estaba. Ahí está, no sé si usted vio una casa grandota allí, ahí era una estación, ahí era el ferrocarril donde los trenes paraban, hacían sus movimientos y todo eso. Entonces todo eso fue destruido, vea, destruido. Lástima pues, porque en ese tiempo pues todo eso hubiese sido importante, ¿verdad? Pero tiene que pasar algo para que otras cosas funcionen, lógicamente, sí. ¿Verdad? Tiene que pasar así. Pero sí le digo de que fue un tiempo en que nosotros lamentablemente pues hicimos algo que a lo mejor no se hubiese hecho, pero también eso sirvió para que los cambios se dieran. Se han dado cambios que para algunos ha sido bueno, para algunos ha sido mal, pero no para todos los cambios han sido buenos, sinceramente, ¿verdad? ¿Cómo? No, es que si sinceramente la guerra no hubiese terminado, lamentablemente ahorita quizás este país ya estuviera terminado por completo, porque en ese tiempo se moría gente a diestra siniestra, gente que no tenía nada que ver con nadie, se moría en combate, en enfrentamiento, en juegos cruzados, moría gente, pues. Entonces, un montón de gente. Entonces, a esta fecha. ¿Y no morían, quedaban? Sí, hombre, un montón de personas que están con capacidad, pues. Entonces, y en este tiempo, lamentablemente, no tuviéramos quizás la juventud que a todas se hubiese muerto. ¿Vea? Porque la juventud era la que se encargaba y la que tenía más los movimientos. La gente mayor pues se protegía y tenía en sus casas, y el que andaba pues en lo que era la guerra, tanto como en el ejército como en la guerrilla, eran jóvenes. Entonces todos los jóvenes que se iban ya de 12 años en adelante, que ya tenía pues conocimiento, ya ese hombre se integraba a la fila de la guerrilla o del ejército. Entonces, todo perteneciendo a cualquier bando, los dos bandos morían. Sí. Los dos bandos, vea. No sé si recuerda algunos enfrentamientos que estuvo usted, donde dijera usted, chica, de aquí no salgo. Yo tuve varios. Tuve uno aquí, por ejemplo, aquí le decían el Coyolito. En el Coyolito, teníamos aquí en el Rebalse, vea. Teníamos ahí en el mero desvío la 14 de julio. Vea, esos eran las tres lugares que más que todo yo salía, porque nosotros estamos en esta zona de acá. Entonces, y sinceramente allí varios, por ejemplo aquí con la guardia, nosotros habíamos puesto una media manzana, habíamos puesto las detonaciones, ¿verdad? Las bombas, para si nosotros íbamos a salir y luego que subiéramos y se nos daban seguimiento, detonarlas y que ahí quedaran. Nosotros salimos esa vez allá a la carretera pues a requisar, en ese tiempo se llamaba requisar. ¿Así en los retenes? Así, entonces y llegamos y pues hallamos un camión lleno de la Diana y comenzamos, nosotros le dijimos a ellos que necesitamos galletas y necesitamos el producto que querían. Entonces en eso estábamos cuando venía un carro de convoy de la guardia, eran los GN. Entonces, y cuando nos comenzaron, ¿verdad? Y nosotros solo tiramos 2, 3 tiros y salimos, porque sabíamos que teníamos minada toda la zona si nos seguían y nos dan seguimiento. Y cuando ellos se meten, comenzamos a dar, no, me quedo guardia, blum, solo se miraba que tiraban los cascos para arriba. Entonces, y los que quedaron vivos inmediatamente se fueron, y luego cuando ya llegó el refuerzo, nosotros estábamos allá, estábamos lejos. Pero sí hacíamos nosotros aquí en este lugar, en el Rebalse, igual en el Rebalse, pues nosotros cerquita nos agarramos con ellos, cerquita. Y gracias a Dios, como le digo, hasta el momento yo nunca sufrí No sacó yo ningún... yo tengo una esquila, por ejemplo aquí tengo, no sé si se me echa a ver acá, yo aquí tengo una esquila. Más abajo está. Y tengo otra acá, que me reventó una bomba cerca. Así, ¿no? Me reventó una bomba, yo tengo una esquila acá, aquí tengo un medio... ¿Tiene recuerdo? Sí, ajá, entonces, y aquí este sí era más grande, porque aquí tengo
cicatriz. Ah, de verdad. Y fue una bomba que me explotó Pero no le cerca. tocó hueso. No, no me tocó hueso, solo fue en carne. Entonces me explotó cerca y gracias a Dios pues sí me curé, ¿verdad? Ok. Pero gracias a Dios salimos bien de todo eso y hasta ahorita pues yo doy gracias a Dios que la guerra haya terminado, sinceramente, ¿verdad?